Hoy en Bienestar Basado en la Evidencia vamos a hablar de la carne. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué tipos de carne hay? La carne roja, la carne procesada. ¿Qué dicen los estudios? ¿Hay que creerle a esos estudios que han asociado carnes con desenlaces no tan buenos como cáncer y enfermedad cardiovascular? Esto y mucho más vamos a tratar de desglosar con la ayuda de la evidencia y espero esta información pueda ser incorporada a sus estilos de vida. Disfruten el episodio. Aquí estoy cumplido para nuestra cita de bienestar basado en la evidencia. ¿Será que es bueno o es malo comer carne? Esta pregunta se la han hecho muchos investigadores a lo largo del tiempo, con gran dificultad para responderla porque la calidad de los estudios a veces no es la mejor, en gran parte porque recoger los datos y aplicarle métodos estadísticos no es suficiente para establecer una relación clara entre las carnes y enfermedad o salud. Pero a pesar de esas limitaciones, hay evidencia que quiero hoy discutir para ver si podemos dar unas recomendaciones con respecto a la carne, ¿no? Porque la carne ha estado en la dieta humana durante muchísimos años, ha sido central y en la mayoría de culturas, no en todas, pero en la mayoría la carne está en el centro y alrededor de esta se añaden frutas y vegetales para tratar de lograr una dieta balanceada. Vamos a hablar específicamente de carne roja. No vamos a hablar de pollo ni de pescado el día de hoy, porque estas carnes rojas son las que han sido objeto del mayor escrutinio en la literatura científica. Sabemos que la carne tiene muchísimos nutrientes y de eso vamos a hablar en un momento, pero tiene algunos componentes que han causado controversia. Uno de ellos es la presencia de grasas saturadas y esta existencia de grasas saturadas en la carne se ha puesto bajo la lupa porque se ha pensado, de acuerdo con las diferentes guías nutricionales, que se debe limitar la cantidad de grasa saturada para disminuir el riesgo cardiovascular. Esto se tomaba como una verdad dogmática, pero en la última década en particular se ha venido cuestionando. Inclusive se han reanalizado los estudios que inicialmente le atribuían los efectos negativos de la grasa saturada de la carne, se los atribuían. Esto se ha venido cuestionando y hay evidencia nueva que está apuntando en una dirección diferente. Sin embargo, hay que tener en cuenta también todos estos estudios y tomarlos como algo importante. Lo que probablemente sea más importante y es el mensaje central del día de hoy es que cuando usted come carne o cualquier alimento, eso no viene solo. Usted no come nutrientes por separado, usted come todo un cúmulo de sustancias nutritivas, la mayoría, algunas no, que interactúan entre sí y esta interacción, además de la interacción con el huésped, es la que va a determinar qué va a pasar con los nutrientes y con todas las sustancias que usted está comiendo. Y es seguramente la forma de resumir lo que pasa con la carne, como voy a tratar de ponerlo junto en los siguientes minutos. Hablemos primero de qué nutrientes tiene la carne. Primero que todo están los aminoácidos. La carne, digamos que la distribución de aminoácidos de la carne es muy parecida a la del músculo humano y no es de sorprender que la proteína y los aminoácidos que se encuentran en la carne soporten la síntesis de proteína en el músculo y es tal vez uno de sus efectos más importantes. Sandoval en el año 2016 publicó un estudio encontrando una asociación inversa entre el consumo de proteína animal y el riesgo de fragilidad en la vejez. Él utilizó una cohorte de 1.822 pacientes que eran adultos mayores y esto tiene muchísima importancia porque sabemos que la vejez se asocia con sarcopenia y si usted acelera esa sarcopenia al no introducir proteína, en este caso proteína animal, esto va a traducirse en fragilidad
riesgo de fracturas y muy mala calidad de vida en la adultez mayor. En las personas más jóvenes lo que se ha encontrado es que el consumo de carne estimula la síntesis de proteínas en el músculo y aumenta la fuerza muscular y el rendimiento deportivo. La biodisponibilidad de las proteínas cambia dependiendo de la fuente de la que vengan. No es lo mismo la proteína que viene de la soya de la proteína que viene, por ejemplo, de la carne. Y dentro de la misma carne no siempre tiene la misma biodisponibilidad. Hay un índice con el cual se mide la biodisponibilidad, o sea, la cantidad que está disponible para que el cuerpo utilice de aminoácidos, que se llama el puntaje de aminoácidos digestivos indispensables, o DIAAS. Esa es la medida que usan para comparar distintos alimentos. Se ha visto que la biodisponibilidad de aminoácidos con la carne hervida es de 99 puntos sobre 100. Con la carne que usted asa en un sartén baja un poquitico a 98. Si usted la asa en el horno baja aún más a 91. Cuando usted la asa en un asador, como en un grill, baja a 90. Y se ha visto también que la carne bien cocinada, que se mantiene a 90 grados centígrados por 30 minutos, cuando usted la compara con la carne menos de término medio, que la pone usted a 55 grados solo por 5 minutos, la biodisponibilidad es mayor en el grupo o cuando usted la cocina por más tiempo y queda más cocinada. De hecho, esto fue demostrado por Bouffier en el año 2017 en un estudio en el American Journal of Clinical Nutrition. O sea, si usted quiere aumentar la disponibilidad de proteínas, probablemente tenga que cocinar un poco más la carne, no comérsela tan cruda. Naturalmente, estamos hablando de biodisponibilidades por encima de 90 en todos los casos para la carne. Esto no es tan cierto con la proteína vegetal. La proteína vegetal tiene menor biodisponibilidad y es la razón por la cual ocasionalmente personas que tienen una dieta vegetariana o vegana necesitan suplementar un poco la proteína porque puede ser insuficiente con la que consumen de los productos vegetales. Probablemente la soya sea el vegetal que más contiene proteína. Los aminoácidos que se ingieren, hay una pequeña parte que pueden ser fermentados por el microbioma intestinal y se generan como algunas moléculas bioactivas producto de esa fermentación que ocurre en el intestino. Y aquí lo más importante es que algunos de esos metabolitos que se producen por el microbioma tienen algunos efectos negativos sobre la salud, especialmente cáncer. Esto se ha observado y son cantidades muy pequeñas que en los estudios experimentales usted necesitaría dosis altísimas que no puede alcanzar de ninguna manera en condiciones normales para que este desenlace negativo ocurriera, pero sigue siendo algo que preocupa. La buena noticia es que cuando usted come carne y la combina con fibra, esta fibra obviamente viene de los vegetales y de las frutas, esa combinación hace que prácticamente se elimine esa producción de metabolitos tóxicos por el microbioma a partir de los aminoácidos de la carne. Esto estaría un poco en contra de la idea de que usted únicamente coma carne y no coma nada más, ¿no? Porque le está faltando el efecto protector de la fibra. Entonces, ese es un mensaje importante del día de hoy. Los aminoácidos que nosotros consumimos con la carne son tanto esenciales como no esenciales, pero además de eso hay unos péptidos con acciones biológicas positivas muy importantes desde el punto de vista fisiológico que incluyen la taurina, la creatina, la carnosina, también la hidroxiprolina y la anserina. Cada una de estas tiene funciones en particular. Me llama la atención la creatina por su efecto naturalmente sobre los depósitos de energía en el músculo, pero también sobre la función cognitiva. La taurina también soporta un metabolismo normal dentro del músculo y también a nivel sistémico. Y la hidroxiprolina es importante también en el proceso de síntesis de colágeno. Entonces vemos que lo que da la carne es muy importante, pero
tenemos que tener en cuenta tanto la biodisponibilidad y cómo cambia esta biodisponibilidad con los distintos métodos de cocción y, lo más importante, cómo en algunas ocasiones, dado que el microbioma puede producir algunos metabolitos que son malos para la salud, esto debe ser contrarrestado con el consumo simultáneo de fibra vegetal y de las frutas. En cuanto a vitaminas y minerales, vemos que para un consumo promedio en el Reino Unido de 189 gramos de carne diario, que es bajo comparado con otros países, el aporte de hierro de la carne corresponde más o menos al 19% del aporte total del hierro que usted necesita. Hay vegetales que también aportan hierro, como la espinaca, y probablemente si usted quiere tener sus niveles de hierro normales, tiene que combinar productos animales también con productos vegetales. El hierro que está en la proteína animal, la gran mayoría está unido al grupo M, que hace parte de la mioglobina, y solo el 2 a 8% está como hierro suelto, que no está pegado al M. En cuanto al zinc, la carne aporta en este grupo de personas en el Reino Unido 52% del requerimiento de zinc, o sea, más de la mitad, no es despreciable. De selenio, 28%. Es importante, pero no es lo más importante. Habíamos hablado en un podcast anterior que el selenio se encuentra en algunos productos, en algunas nueces, ¿no? En las nueces del Brasil es bien abundante, pero la carne contribuye un poco y en el caso del fósforo contribuye con el 38%. En cuanto a las vitaminas del complejo B, pues prácticamente las aporta todas, pero la más importante aquí es la vitamina B12, de la cual se quedan cortos aquellos que renuncian al consumo de productos animales, y es tal vez uno de los suplementos que se necesitan si usted está en una dieta vegetariana o una dieta vegana. Fíjense aquí que la idea no es promover que la gente coma carne o no coma carne. Lo importante es que usted sepa qué le está aportando la carne, y si usted renuncia a la carne, tiene que reemplazar lo que le queda haciendo falta para que usted pueda tener una dieta balanceada. En cuanto a los ácidos grasos, el 40% de los ácidos grasos en la carne roja son grasa saturada. 50% son ácidos grasos monoinsaturados. 5% son ácidos grasos poliinsaturados, y es curioso porque nos venden la idea de que usted solo encuentra eso en aceites vegetales. Pues no, la carne también tiene este tipo de ácidos grasos, pero tiene una cantidad significativa de ácidos grasos saturados. Y hay algo muy importante: las grasas trans, que son industrialmente procesadas, eh, hidrogenando uno o más enlaces de carbono de los ácidos grasos para producir margarinas. Eso lo habíamos hablado en otro podcast. Lo hacen para mejorar el sabor y para que dure más en los estantes la grasa. La carne tiene un porcentaje bajito, 4% de grasas trans, que son naturalmente hidrogenadas. Esto podría causar preocupación, entonces me puse a indagar a ver qué pasa con estas, si son iguales de malas que las grasas transindustriales, y los estudios han mostrado que son completamente diferentes y que no se asocian, especialmente en ese porcentaje tan bajo, con enfermedad. Lo realmente importante son el 40% de grasas saturadas que están ahí, y son las que han creado un poco de contención o de más bien desacuerdo en la comunidad científica, porque hay muchos científicos que piensan que esas grasas saturadas son malísimas y por eso no se debe comer carne. Sin embargo, la evidencia hay que verla desde ambos lados, y vamos a indagar un poquito más para ver si podemos responder esa pregunta, si es bueno o es malo comer carne. Los estudios en la última década han mostrado que los estudios originales que soportaron la noción de que las grasas saturadas de la carne hay que evitarlas, y de hecho llevaron a que las guías americanas, por ejemplo, recomienden menos de 10% de sus grasas que vengan en la forma saturada. Esos estudios tienen muchos problemas, pero uno de los principales problemas es que para ellos las carnes, las grasas saturadas y las grasas transindustriales
las consideraron como lo mismo. Entonces las personas que comían carne también estaban consumiendo grasas trans, y eso hace que el análisis se vuelva imposible. O sea, si usted se comió un pedazo de carne en el almuerzo y por la noche se va a comer un pollo frito que lo fritaron con grasas trans, pues en realidad la culpa no se sabe si es de la carne o es del pollo que se comió por la noche con grasas trans. Y esto es un factor de confusión que aparece en la mayoría de estudios. Entonces eso nos hace ponerle una lupa encima a los estudios originales y ver dónde estaban sus posibles sesgos, dónde estaban los problemas metodológicos, y tal vez desarrollar nuevos estudios que eliminen ese factor de confusión para determinar en realidad si la carne es buena o es mala. La grasa saturada que tiene la carne de los animales se podría modificar dependiendo de la alimentación que se le dé a esos animales, y eso es algo que se ha intentado hacer. Afortunado o desafortunadamente, no sabemos, se comporta muy distinto el animal que tiene un solo estómago, como el cerdo, al animal con varios estómagos, como la vaca. Entonces, los rumiantes, además de recibir la grasa, tienen procesos de fermentación en el estómago, y esos procesos de fermentación afectan qué cantidad de grasa que está comiendo el animal, o más bien, qué cantidad del sustrato que está comiendo el animal se va a convertir en grasa. Esto es muy importante porque el efecto que tiene cambiarle la dieta a las vacas no afecta tanto la cantidad de grasa saturada que hay en la carne. Para el cerdo sí. A los cerdos sí les pueden modificar significativamente la dieta, y la cantidad de grasa saturada disminuye. Y de hecho esa es la tendencia ahorita de la industria porcícola. Tratar de bajarle la cantidad de grasa que tiene la carne. Con las vacas no han sido tan exitosos, ¿no? Con la vaca no han sido exitosos precisamente por ese proceso de fermentación que ocurre en los rumiantes. Y es importante que hay unos metabolitos, realmente son unos ácidos grasos de cadena ramificada, que se encuentran en la carne de vaca, como el ácido baxénico y el ácido ruménico, que se les ha encontrado efectos positivos para la salud. Entonces es interesante ver que esto puede pasar. Sin embargo, hay una revisión de Cochrane que miró específicamente estos metabolitos y encontró que ocasionalmente se podían asociar con efectos benéficos, en otras ocasiones no, y determinó que el efecto es neutro. Y podemos decir entonces que no porque exista el ácido ruménico y el ácido baxénico usted tiene que salir a comer carne. Eso no está avalado por la evidencia. Entonces, en lo que llevamos hasta ahora, la carne que usted come da muy buenos aminoácidos, la carne que usted come le va a dar grasas saturadas, y hay que tener esto en cuenta. Pero al mismo tiempo, cuando se han hecho los estudios evaluando el efecto de las grasas saturadas sobre la salud, esos estudios están contaminados por la presencia de grasas trans industriales, y no hay evidencia suficientemente fuerte para que usted le declare la guerra a la carne desde el punto de vista de la grasa saturada. También vemos que la carne además le da a usted vitaminas y minerales. Ahora, ¿qué tanta contribución hace la carne a todos los nutrientes que usted necesita? Entonces, hay un estudio que se hizo en Dinamarca en el 2013. De hecho, midió del año 2001 al año 2013 como lo que comía la gente allá en Dinamarca, y se dieron cuenta que la carne contribuye con el 27% de la proteína que se necesita, la grasa 21%, la grasa saturada en particular 20%, los ácidos grasos monoinsaturados 26%, la vitamina A 40%, vitamina D 16%, B12 35%. Esto es importante, prácticamente la mitad viene de la carne. Selenio 25% y zinc 33%. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? Que todas las cosas que da la carne, usted las puede suplementar de otra manera. O sea, no necesariamente todo el mundo tiene que comer carne, o si no, no estarían vivas las personas que son vegetarianas, y hay culturas donde todo el mundo es vegetariano, ¿no? Por razones religiosas o simplemente culturales. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que si la contribución de la carne a todos esto, al requerimiento de todos esos nutrientes es tan alta, usted tiene que tener cuidado
de suplementar lo que sea necesario. Un buen ejemplo es la vitamina B12 cuando usted está siguiendo una dieta vegetariana. Entonces, algo para tener en cuenta. Ahora, otro de los problemas que hay cuando los estudios tratan de mirar si la carne es saludable o es dañina, el problema es que los estudios no discriminan entre la carne fresca, roja, y la carne procesada. Los meten como en la misma bolsa, así como metían las grasas saturadas y las grasas trans en la misma bolsa. Esta confusión es gravísima porque hace que la interpretación de los estudios se vuelva casi imposible. Entonces hablemos de qué es la carne procesada primero. La carne procesada básicamente es la extensión de los procedimientos milenarios que se han aplicado a la carne para tratar de conservarla por más tiempo. Y esto se desarrolló naturalmente porque no había refrigeración. Entonces tocaba, cuando usted cazaba un animal, tocaba aplicarle alguna metodología para que la carne no se pudriera inmediatamente y le pudiera durar durante más tiempo. Estos procesos son muy elementales e incluyen esencialmente echarles sal, curarlos, ahumarlos o también el proceso de secado. Como les dije anteriormente, esto es importante saberlo porque los procesos que les aplican, muchos de ellos afectan la composición de la carne y pueden de alguna manera asociarse con cambios en la salud. Entonces, sigamos hablando del procesamiento de la carne. Uno de los procesos es secarla, ¿no? Entonces, lo más elemental es que cuelgan el pedazo de carne y lo dejan que se deshidrate ahí solo, ¿no? Ese proceso de deshidratación disminuye la probabilidad de contaminación bacteriana y por ende extiende la vida media de ese pedazo de carne. Lo que se, para tratar de aumentar o acelerar ese proceso de deshidratación, se le puede añadir sal. Entonces, cuando como que lo untan de sal, le aplican sal al pedazo de carne, la deshidratación ocurre más rápido porque el sodio y el cloro de la sal son osmóticamente activas y arrastran el agua de la célula y la deshidratan. Esto es importante y por eso ha servido. Además de eso, la sal tiene algunas impurezas de nitrato y esas impurezas de nitrato le confieren más poder antibacteriano. Entonces usted logra dos objetivos. Controla el riesgo de que eso se contamine, de que se pudra y por ende va a alargarle la vida media y puede hacerla durar mucho más tiempo. Es precisamente cuando usted le aplica la sal, esto se llama curado. Entonces son las carnes curadas con la cual usted le aplica la sal y estos residuos de nitrato y se le prolonga la vida. Los procesos industriales lo que tratan de hacer es exagerar, maximizar estos procesos de curado y lo hacen de distintas formas. Aparte de las formas tradicionales, les añaden ácido ascórbico. Entonces, ¿por qué sirve añadirle ácido ascórbico? Primero, porque eso es un antioxidante. Y si usted hace eso, disminuye la desnaturalización de proteínas y ácidos nucleicos y grasas de la carne, y esto la hace durar más y disminuye el riesgo de que se infecten. Entonces, es bueno desde ese punto de vista. Y además de eso, esto como viene en la forma de sal, también contribuye a la deshidratación de las células de esa carne. Entonces el ácido ascórbico es muy efectivo y hace que rinda mucho más el proceso de curado. El ácido ascórbico lo utilizan muchísimo. También le añaden otros antioxidantes y usted cuando compra carne procesada, probablemente si lee los ingredientes van a aparecer cosas que usted ni siquiera entiende el nombre. Y lo que hacen esencialmente son una de dos cosas, o son antimicrobianos o son antioxidantes. Y tratan de prolongar esto. Ahora, ¿cómo se hace el curado desde el punto de vista industrial? Hay dos formas. Uno es la forma seca o ese curado seco, que es simplemente lo que dije antes, que es aplicarle sal y aplicarle nitratos y en algunos casos ácido ascórbico.
Pero si le aplican únicamente la sal y los nitratos que vienen como mezclados ahí con la sal, ese es como el proceso más natural, ¿no? Y es el que le aplican, por ejemplo, al jamón ibérico, ¿no? Al jamón serrano. Simplemente lo cuelgan, lo dejan deshidratar, le echan sal y nitratos y dejan que madure por meses e inclusive por años. El mejor ejemplo es este. Cuando hacen salchichas fermentadas, entonces hacen algo parecido, pero mezclan como la sal con la carne molida, ¿no? Y le adicionan bacterias que son capaces de fermentar. Entonces, el producto de esa fermentación es un cambio en el sabor, un cambio en el olor y naturalmente la duración de estos elementos es menor que si usted no le hubiera puesto estas bacterias. Algunos les han atribuido efectos benéficos sobre el microbioma, pero a mi modo de ver es simplemente tratando de buscarle el lado bueno a que usted le meta procesos industriales, que a mi modo de ver no es una buena idea. Lo que debe ser aceptable es simplemente poner eso en sal y hacerle curado seco, ¿no? Porque este sí es un proceso completamente natural, extiende la vida, pero usted no le está añadiendo realmente nada industrial. El curado húmedo, por otro lado, es el que se le aplica a la mortadela, a la tocineta. Entonces, lo que se hace aquí es que en lugar de dejar que eso se seque solo y con la ayuda de la sal, lo que hacen es inyectarle salmuera, ¿no? Sal con agua a la carne. Entonces, de una vez le inyectan ácido ascórbico, fosfatos, le meten nitratos, le meten sal y en algunos casos después le hacen ahumado, ¿no? Y en algunos otros casos después además lo cocinan. El problema de hacer esto es que cuando usted tiene esos nitratos ahí, los nitratos cuando usted cocina eso empiezan a producir nitritos y específicamente pueden producir una sustancia que se llama N-nitrosamina y esa N-nitrosamina es cancerígena. Entonces, cuando se usa el proceso de curado húmedo y le hacen todo esto, cocinándolo y todo, esto se vuelve peligroso. Y los estudios claramente han mostrado que la carne procesada se asocia con cáncer, específicamente cáncer de colon. Entonces creo yo que hay que tratar de evitarlo, ¿no? Hay que tratar de evitarlo. Ahora, la tocineta le pueden hacer el proceso sin que sea curado húmedo. Entonces es importante que usted lea los ingredientes de esa tocineta. Y si usted ve en esos ingredientes que hay algo que es diferente a simplemente sal, es probablemente mejor que no se lo coma, ¿no? Aparte del curado, también usted puede hacer que la carne madure. Simplemente después de que hace el proceso inicial de curado, la deja por un tiempo largo y lo que se ve que pasa es que hay una hidrólisis espontánea de proteínas y lípidos y esto resulta primero cambiando el sabor, pero también produce unos metabolitos volátiles y no volátiles de bajo peso molecular que pueden tener efectos en algunos casos positivos sobre la salud, en otros casos no tan positivos. Una de las cosas que se ve es que como se viene deshidratando y deshidratando la carne, la densidad de sus ingredientes aumenta, entonces aumenta el contenido proteico, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo también aumentan esos metabolitos volátiles y no volátiles. Uno de ellos tiene actividad inhibidora de la enzima convertidora de la angiotensina y se ha asociado con mejor control de la presión arterial específicamente para el jamón ibérico, para el jamón serrano. Entonces hay estudios mostrando que el jamón serrano tiene la capacidad de mejorar las cifras de presión arterial. Y esto tiene que ver con este fenómeno precisamente. Por otro lado, el otro efecto positivo de estas moléculas bioactivas es que estimulan la producción de colecistoquinina en el tracto digestivo y esto da una señal de saciedad. Entonces pueden ayudar también a controlar el peso. Esto se ha visto específicamente en jamón serrano y es esencialmente el proceso básico de curado seco, ¿no? No le están añadiendo realmente nada. Los efectos negativos obviamente tienen que ver
con los nitritos, la nitrosamina que mencionaba anteriormente, específicamente con el cáncer de colon. Y obviamente, si hay personas que son sensibles a ese aumento en el consumo de sal, y esto se puede asociar a hipertensión cuando se utiliza curado basado únicamente en sal. Sin embargo, tienen algunos otros efectos que pueden ser positivos. Uno es el efecto antimicrobiano, específicamente disminuye la probabilidad de que haya contaminación de la carne por Clostridium botulinum, que causa botulismo. Y lo más curioso es que preserva el color, ¿no? De la carne y la hace más atractiva para esto, para que la gente la compre y la consuma. Entonces el problema de los nitritos y la nitrosamina se empezó a volver prevalente en la industria alimentaria y pues usted cada vez es más difícil convencer a la gente que eso no hace daño, porque claramente sí hace daño. Entonces la industria alimentaria se empezó a enfocar en estrategias tratando de limitar ese efecto negativo. Lo que hicieron entonces fue, basado en lo que les dije al comienzo, que la fibra es protectora para los procesos de fermentación en el microbioma. Entonces dijeron, bueno, si nosotros hacemos que el microbioma funcione a nuestro favor y le añadimos fibra a estas carnes procesadas, de pronto la cosa funciona. Entonces, una de los elementos que le empezaron a añadir fue inulina. Inulina es esencialmente fibra vegetal, ¿no? Y esa inulina estimula la producción de ácidos grasos de cadena corta por el microbioma intestinal, específicamente butirato, y ese butirato contrarresta los efectos tóxicos de estas nitrosaminas y estos nitritos que se producen en el proceso industrializado de la carne procesada. Esto fue observado en una investigación por Torgesen en el año 2018 en la revista Molecular Nutrition and Food Research, y se probó específicamente en salchichas de cerdo que les echaban inulina y se vio que la producción de nitritos disminuía considerablemente. Esto puede sonar pues como una solución ideal, pero mi consejo es, si ya hay nitrosaminas ahí, no se ponga a jugar con eso. Entonces, evite esas carnes procesadas. Y yo realmente únicamente salvo al jamón serrano y las carnes que siguen únicamente un proceso natural de curado, aplicándoles únicamente sal y dejándolas madurar. Si ya le empiezan a hacer más cosas, es mejor que no se la coma, incluyendo el ácido ascórbico. O sea, si usted puede únicamente con sal y con tiempo lograr el efecto de curado, pues deje así. No, de ahí para allá trate de evitarlo, ¿no? Es importante este concepto. Las carnes procesadas, de pronto con la excepción del jamón serrano y sus congéneres, es mejor prohibirla, es mejor que no coma eso, como si fuera lo único, ¿no? Hay otras cosas que usted puede comer, no se enfoque en comer carnes procesadas porque estas sí se han asociado claramente con enfermedad, como voy a mencionar en un momento. El concepto que quiero introducir aquí es el de matriz alimentaria. Los estudios antes se enfocaban en, bueno, voy a comerme este alimento porque tiene más proteína o tiene más carbohidrato o tiene más grasa. Resulta que esos nutrientes no vienen solos. Esos nutrientes hacen parte de un alimento y en ese alimento hay otras sustancias aparte de los nutrientes que interactúan con ellos y además esos alimentos interactúan con los otros alimentos que usted se come y esos además interactúan con el huésped. Y esa mezcla de actores determina qué tanto se absorbe de cada uno de los nutrientes. Entonces, más importante que un alimento particular es todo lo que usted está comiendo. Y esto llama la atención porque la gente dice, oiga, ¿será que es bueno comer? Me invento esto. ¿Será que es bueno comerse una fruta en la mañana? Bueno, en realidad sí es bueno comerse una fruta en la mañana, pero si usted después de comerse la fruta en la mañana va y se come una dona, no tiene ninguna importancia que se haya comido la fruta en la mañana, porque usted lo que está haciendo es dañando su matriz alimentaria metiéndole cosas que no debería, ultraprocesados en este caso, grasas trans y azúcares refinados. Entonces, el mensaje aquí es, fíjese en todo lo que come, no solo en un solo alimento. Todo lo que come, usted tiene que estar en función todo el día de pensar qué es lo que se mete a la boca, porque eso va a afectar su matriz alimentaria.
usted no puede pretender que porque se levantó y se tomó una cucharada de vinagre de manzana ya no tiene que preocuparse más y puede comer todo lo que se le dé la gana el resto del día. No es así. Tiene que pensar en lo que come para que su matriz alimentaria esté llena de nutrientes, no tenga ningún componente ultraprocesado y así se maximice la absorción de los componentes individuales de esa matriz alimentaria. Ahora, es importante reconocer que el concepto de matriz alimentaria es supremamente útil y voy a dar un par de ejemplos. Los fitatos que tienen las plantas, que tienen los vegetales, estas son sustancias con poder antioxidante muy benéficas para la salud, pero además de eso atrapan los minerales. Cuando usted pica los vegetales y los cocina, se separan los minerales de los fitatos y se puede volver más fácil absorber esos minerales de los vegetales. Algunos vegetales se benefician de eso para que aumente el aporte de minerales y de algunas vitaminas. Otro ejemplo es el que di al comienzo. La fibra limita la absorción de mutágenos y cancerígenos que usted puede de manera inadvertida estar consumiendo. Sabemos que vivimos en un mundo en el cual se usan muchísimos pesticidas, se ha industrializado la producción de la comida y es probable que usted se exponga a algunos cancerígenos. Bueno, la fibra es protectora en ese sentido y hace parte de la matriz alimentaria. Entonces, la matriz alimentaria es todos los alimentos que usted come, no algunos. No es que usted se come una barra de proteína y solo recibir proteína, no, todo eso está en un contexto. Entonces póngale cuidado a todo lo que usted come a todas las horas del día. Ahora, hablemos de los estudios que han asociado el consumo de carne con cáncer, específicamente cáncer de colon. Primero, fueron estudios observacionales todos ellos. ¿Por qué? Porque hacer un experimento de esto es dificilísimo. O sea, usted no puede coger a alguien y decir, bueno, usted come carne, usted no come carne y lo voy a seguir por 30 años a ver si le aparece cáncer. Dificilísimo hacerle seguimiento a esa cohorte por tanto tiempo, dificilísimo y costoso. Entonces, no hay experimentos aleatorizados controlados determinando si la carne es o no buena para la salud, específicamente en el contexto de cáncer. Lo que sí se ha visto es que hay muchos factores de confusión en todos los estudios que mostraron asociación entre cáncer y carne roja. El primero es que no diferencian entre carne procesada y carne roja. Entonces, les da lo mismo si usted se comió una salchicha con todos los procesos industriales o una hamburguesa con todos los procesos industriales, les da lo mismo que un pedazo de carne, ¿no? Y no es lo mismo. Y esto es difícil de disecar y de diferenciar en un estudio individual. Por otra parte, hay otro factor importante y esto fue mostrado en múltiples estudios, que cuando una persona come carnes procesadas, que ya lo pone en riesgo, usualmente también come comida ultraprocesada. Entonces esa misma persona que se comió la salchicha también se comió el pan refinado y también comió comida ultraprocesada. Entonces, ¿cómo usted separa las cosas? ¿Cómo hace para saber si el desenlace de cáncer fue por la carne o fue por toda la otra basura que usted comió? Es difícil de saber y como son estudios retrospectivos, ya el estudio está hecho, no hay forma de indagar, no hay forma de saberlo. Por más métodos estadísticos que usted utilice para tratar de aislar el efecto, es imposible que usted lo logre con certeza. Esto me parece que es muy importante. De hecho, hay una institución que se llama el World Cancer Research que desarrolló un estudio en el año 2005 y producto de ese estudio dijo, oiga, las carnes rojas y las carnes procesadas no debería comerlas porque se asocian con cáncer de colon. Y en el 2018 actualizaron su enunciado y dijeron, no, las carnes procesadas sí se asocian con cáncer de colon. Parece que las carnes rojas no procesadas no tienen esa probabilidad alta de cáncer de colon. Entonces, como que por primera vez se separaron por lo menos en ese enunciado de esta organización y ya podemos tener más tranquilidad con respecto a la carne roja, pero con la que sí no tenemos tranquilidad es con la carne procesada. Esa sí se asocia a cáncer de colon. Enfermedad cardiovascular. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, Handel hizo un metaanálisis y encontró que hay mucha heterogeneidad
en los estudios y la calidad de aquellos que encontraban asociación era la más baja de todas, no solo para enfermedad cardiovascular, sino también para diabetes y para mortalidad. Hay un estudio de CUI en el British Medical Center Central de Public Health en el año 2019 que encontró que hay una asociación entre la carne procesada, no la carne roja, la carne procesada y falla cardíaca con una tasa de riesgo de 1.23, o sea, 23% más arriba el riesgo que la población control. Y esto fue peor en los países europeos con una tasa de riesgo que subió a 1.35. Mucho menos efectos se encontró en los Estados Unidos, curiosamente. Pero en cualquier caso, el riesgo es más alto con carnes procesadas. Newt Hander también encontró algo parecido, pero con diabetes. Entonces encontró que la tasa de riesgo es 1.35 para diabetes con carne procesada, pero ningún estudio aislando la carne roja de la carne procesada ha podido determinar que hay esa asociación. Sigue preocupando el tema de las grasas saturadas y hay una tendencia en los estudios a mostrar que la grasa saturada, cuando usted la diferencia de la grasa trans se asocia al aumento de las moléculas de colesterol LDL que se oxidan y causan toda la enfermedad cardiovascular, eh, pero es un tipo de molécula pequeña. Mientras que la grasa saturada que viene de fuentes naturales, en este caso la carne roja, estimula la producción de LDL de tamaño grande y este no se oxida y no causa enfermedad cardiovascular. Esto nos pone de manifiesto que el riesgo que se puede atribuir a las grasas saturadas eh, aisladas de las carnes rojas no parece tener tanta importancia. Sin embargo, todavía tenemos el legado de los estudios anteriores y seguimos teniendo un poco de precaución con la grasa de la carne, pero entre más estudios salen, cada vez lo van sacando de esa zona de riesgo, específicamente la carne roja. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se interpretan estos estudios por tres razones principales. Una es porque, les dije, el que come carnes ultraprocesadas usualmente come procesados y entonces se vuelve difícil de diferenciar. Segundo, meten la grasa saturada y la grasa trans en la misma bolsa. Y tercero, meten la carne roja y la carne procesada en la misma bolsa también. Entonces, eso hace que toque tener mucho cuidado cuando interpretamos los estudios observacionales. ¿Cuáles son las conclusiones y cuáles son las recomendaciones? Primero, usted puede comer realmente lo que quiera, siempre y cuando sea de fuentes naturales, sin procesamiento industrial. Esto incluye una dieta que incluye carnes o una dieta que no incluya carnes. Si no incluye carnes, tiene que tener cuidado de suplementar lo que le da la carne y no le dan los vegetales. Un ejemplo, la vitamina B12. Otro ejemplo, proteínas con alta biodisponibilidad. Puede necesitar usted suplementos, ¿no? Sí, la carne es como el camino más corto porque le entrega todo, entonces simplemente usted come la carne. Lo que no puede hacer, y ese es el segundo punto, es comer solo carne, porque usted tiene que comer frutas y vegetales, especialmente por el aporte de la fibra, porque la fibra es la forma en la que se presenta el azúcar que viene en la naturaleza, con la excepción de la miel y la leche. Todo el azúcar que usted recibe de fuente natural viene en la forma de células. Y dado que tenemos dificultad en romper la pared celular de las células procarióticas de las plantas, gran parte de ese carbohidrato no se libera para ser absorbido. Eso es buenísimo desde el punto de vista metabólico y de producción de insulina, pero más importante es que ese carbohidrato sí puede llegar al microbioma y mantener una diversidad normal del microbioma, y esto protege contra los efectos cancerígenos de algunas sustancias que inadvertidamente usted haya consumido, relacionadas o no relacionadas con la carne. O sea que, ¿cuál es la recomendación? Si va a comer carne, también coma fibra, ¿no? En la forma de vegetales y demás. Última recomendación, si usted va a comer carne, llamémoslo así, procesada, la única que podría comer es aquella que siguió el proceso tradicional de curado únicamente con sal y tiempo. Si hay un proceso industrial involucrado, no se lo coma porque se asocia con producción de nitritos y nitrosamina que son cancerígenos. Entonces, yo realmente solo meto la mano al fuego por el jamón serrano.
El resto coma carne común y corriente. Y ya. Nuevamente, las dietas no son religiones y para simplificar, digámoslo así, si usted come células está bien, si usted come ultraprocesados está mal, si usted come carne procesada está mal. Así de sencillo. Esto es como un resumen de la carne. Espero sea de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio.